Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir ya con el último vídeo, que es la fase 5 del Shell. Y bueno, pues pongo por aquí el gatito de la última vez. El gato se la juega un poco. Y bueno, pues la quinta fase, pues básicamente aquí suelta un poco de mierda. Esto es de la otra fase. Y nada, lo primero que nos van a decir es lo de que el código tiene que ser reentrante. Esto básicamente lo que quiere decir es que a nosotros no nos interesa que, por ejemplo, cuando estemos dentro del manejador, se lance otra señal SIGCHILD. Porque, a ver, los procesos en segundo plano van a ir terminando y lanzando la señal SIGCHILD, todos ahí a porrón. Entonces, si resulta que van terminando muchos muy seguidamente o al mismo tiempo, porque como sabéis todo esto es concurrente, pues nos encontramos con el problema de que cuando hacemos accesos a la lista, en sentencias como esta, podemos tener bastantes problemas porque puede que nosotros estemos aquí dentro haciendo modificaciones o consultas sobre una lista y el padre por otro lado esté insertando cosas. Entonces eso puede provocar problemas y para eso lo que se va a usar es las macros de ayuda block_sigchild y unblock_sigchild para que en las secciones de código en las que las pongamos la señal sigchild no active el manejador, sino que simplemente las señales que llegan mientras la tenemos bloqueada se van a quedar como en una cola de espera esperando a que se desbloquee la señal y pues vuelva a entrar. Entonces vamos a... Simplemente lo que tenemos que hacer es bloquear la señal SIGCHILD en aquellas zonas de código en las que vayamos a modificar la lista o hacer consultas. Todo aquello que sea acceso a la lista, bloqueamos y desbloqueamos. Podríamos hacerlo solo en las partes críticas del código, pero yo en mi código normal lo hice de esta forma para ir de seguro, ¿de acuerdo? Ya si queréis vosotros vais experimentando un poco. Y bueno, pues aquí el shell hace modificaciones aquí dentro cuando es suspendido, porque tiene que meterlo en la lista. Entonces una vez que lo voy a poner, como digo, en todo el bloque y ya está. Y cuando es de segundo plano, también tenemos que bloquear y desbloquear la señal. Y bueno, pues aquí ya estaríamos manejando el tema de que el código sea reentrante. Y ahora nos pide introducir estos tres comandos internos del shell que me acabo de acordar. Hablando de comandos internos estuve pensando y bueno, una posible mejora que le podéis poner al comando cd, ¿de acuerdo? Es que si introduce un argumento que no sea válido, un directorio que no exista, ¿vale? Podéis imprimir que ha habido un error antes de hacer el continúe. ¿Cómo hacerlo? Pues, hombre, tiene que ser, lo primero será mirar en el manual si la función chdir tiene algún tipo de return en el que retorne un valor de error, así que vamos a buscar por aquí return value, dice que en caso de que salga bien todo, dice que devuelve un 0. Si hay un error, devuelve un -1. Y bueno, esto de no sé lo que es, pero ya veis que el manual es muy útil porque en caso de que quisiéramos imprimir algo, si el comando cd falla, pues ya sabemos cómo hacerlo. Crearemos una variable local que sea un entero y bueno, aquí debajo preguntamos si el entero es -1 y actuamos en consecuencia. Entonces eso simplemente para una pequeña mejora por si podéis ponerlo y bueno, realmente se puede hacer, como digo, muchas mejoras y cambios en el shell. Eso ya queda a vista de cada uno. Igual que os estuve comentando que esto puede ser un bucle, en vez de un for que recorra toda la lista y imprima del tirón todo el que se encuentre que haya cambiado de estado, podéis hacer un bucle while que se pare en cuanto encuentre, cuando se cumpla esto. Cuando encuentre un proceso que ha cambiado de estado, se sale. Entonces eso es como que los vais imprimiendo uno a uno, ¿no? Recibes una señal,
pones el cambio de estado de un solo proceso. Entonces son distintas aproximaciones para un mismo problema. Vale, pues a lo que iba. Voy a hacer primero el comando fg, que como sabéis es el más... No, fg no, el jobs, que ese es el comando más sencillo de todos. Muy sencillo porque lo que hay que hacer es simplemente imprimir todos los procesos en primer plano, que diga en segundo plano y suspendidos. Y bueno, nos dan una función auxiliar que es printList. No, este no es. Esta no es la macro. Esto es la función tal cual, pero hay una macro definida que tiene que estar por aquí. Print job list. Esta es la macro. Como digo, leeros viene el final del documento del PDF, que ahí es donde se explican todas las macros, su funcionamiento y demás. Y bueno, Jobs simplemente imprime la lista y como sabéis hacemos un continue, porque una vez que hemos ejecutado este comando lo que nos interesa es que se vuelva a solicitar otro comando al usuario con la función getCommand y bueno, vuelta a empezar. No queremos hacer un for ni mucho menos todo esto. Y bueno, pues eso sería Jobs. Ahora vamos a hacer el comando bg, que ahora leeremos su descripción. Y bueno, de paso voy a ir aprovechando y voy a ir diciendo que bueno, al final el vídeo, luego supuestamente lo iba a subir por la mañana, al final lo subo por la tarde porque me ha podido la pereza, no os voy a engañar. Y que lo habría subido ayer junto a la sesión 4 si no hubiera tenido un problema, porque lo estoy haciendo en 2 vídeos, porque con el tema de los cambios de pantalla, que como veis, estáis viendo en este vídeo ya no lo estoy haciendo porque es que pierdo totalmente el control. Dejé la pantalla en el texto y yo me puse a seguir hablando mientras cambiaba el código, como estuve 15 minutos así. Un caos, vamos. Pero bueno, aquí tenemos el comando bg. Pasa a segundo plano un comando que se encuentra suspendido. Al igual que con fg, el argumento será el lugar que ocupa en la lista y el primero por omisión. Aquí lo que nos acaban de decir es que el usuario tiene que introducir bg y ahora puede o no introducir un número. Si introduce un número en la posición de la lista en la que está el comando suspendido que quiere pasar a segundo plano. Si no introduce un número, nosotros entenderemos que nos está pidiendo que utilicemos la primera posición de la lista. Y bueno, aquí nos dice más o menos lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero que hacemos es, comparamos que el comando sea bg. Y ahora, una vez que sabemos que el comando es bg, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo voy a crear un entero que va a ser la posición. Y lo voy a asignar por defecto la primera. Y ahora, después lo que voy a hacer es comprobar que como getCommand trocea todo el comando que introduce el usuario, si el usuario introduce bg y un número, pues en args de 0 vamos a tener bg y en args de 1 vamos a tener el número que haya introducido, pero va a ser un string, ¿de acuerdo? Como es un string, tenemos que usar las funciones de string. La cosa es que aquí no va a haber que usar la función, ¿de acuerdo? Esto lo voy pensando sobre la marcha. ¿Por qué? Y es porque nosotros lo que queremos saber es si el usuario ha introducido un número o no. Si el usuario no ha introducido un número, args de 1 va a valer nulo. Y el nulo no lo podemos comparar con string compare. O al menos yo no lo hago así. No sé si se puede o no. Entonces, si args de 1 es nulo, significa que no ha introducido un número. Si no ha introducido un número, utilizaríamos post de 1. En cambio, si ha introducido un número, post tiene que valer ese número. Entonces, lo que voy a hacer es poner el if al revés, ¿vale? Si el usuario no ha introducido... O sea, si el usuario ha introducido un número, porque en args de 1 hay algo, hay un número, lo que hacemos es que post tiene que ser igual a, y mucho cuidado, args de 1 es un string, lo que queremos es convertirlo a un entero, si no vamos a tener problemas. Yo estuve buscando en internet y una de las formas más fáciles es utilizando esta función que es atoy, la cual viene, está en la librería stdlib, creo que era, que lo estuve mirando en internet. Creo que está en stlib, que está importada en apoyotareas.c. Bueno,
Aquí no está. Pues, a ver, yo supongo... Tenemos acceso a la función, así que tiene que venir ya importada. Ah, mira, está en la cabecera. Bueno, está importada en la cabecera y bueno, como nuestro proyecto importa el archivo de ayuda y el de ayuda el de cabecera, pues supongo que por eso tenemos el acceso a la función. Entonces, asignamos, posición la cambiamos a lo que ha introducido el usuario y ahora tenemos que asegurarnos de varias cosas. Lo primero es que la posición sea una correcta, que no esté fuera del rango de posiciones de la lista. Si tenemos en la lista 5 procesos y el usuario es muy pícaro, ¿no? es muy zorrillo e introduce el 100, pues tenemos que decirle, oye, este número no me vale. Entonces, el tema de imprimir el error y demás os lo voy a dejar a vosotros. Yo solamente voy a poner lo que voy a usar para controlarlo. El tema es que sería más complejo si tenemos que comparar la posición que esté dentro del rango, porque eso, como sabéis, para que esté en el rango de las posiciones de la lista, hay que sacar la posición inicial, que sabemos que es 1, y la posición final. Y eso es un if con dos sentencias booleanas, que eso es un coñazo. Entonces, la forma más fácil, pensando un poquito y viendo lo que tenemos disponible nosotros a nuestra mano y tal, es coger y utilizar nuestra variable ítem y bueno, simplemente ir a sacar el ítem como si lo fuéramos a sacar normalmente, que eso es lo que tenemos que hacer después. Vale, antes de ponerme con esta sentencia, vamos a ver qué es lo que nos dice. Las operaciones a realizar sobre un comando una vez a localizar nuestra lista de tareas son las siguientes. Cederle el terminal. Bueno, esto es si pasa a primer plano. En BG no tenemos que hacer eso. Actualizar su estado ground y la lista de tareas para reflejar la nueva situación. Claramente, si el proceso está suspendido y lo queremos pasar a segundo plano, tenemos que cambiar la variable ground, que es detenidos, la tenemos que cambiar a segundo plano, para que en la lista se reflejen correctamente los cambios que estamos haciendo nosotros sobre ese proceso. Y después se le envía una señal concreta que es sigcount, que es para reanudarlo. ¿De acuerdo? Si estuviera detenido para reanudarlo. Esta señal debe enviarse al grupo de procesos completo y bueno, nos están diciendo nos están chivando que usemos killpg para enviarle la señal. De acuerdo. Pues sencillito. Entonces, sacamos el ítem. Y ahora, ¿por qué saco el ítem en vez de ponerme primero a comprobar el tema de las posiciones? Porque la función getItemByPost ya nos hace a nosotros ese trabajo. Si os vais a las funciones de ayuda y se busca getItemByPost, aquí comprueba el rango que nosotros queríamos comprobar. Por lo tanto, si nos retorna nulo, significa que el usuario ha introducido una lista que no existe. ¿De acuerdo? O que no se ha encontrado... Vamos, sí, que no se ha encontrado un ítem en esa posición. Por lo tanto, nos hace el trabajito sucio. Así que lo que vamos a comprobar es que ítem sea distinto de null. Si ítem es distinto de null, significa que lo ha encontrado, que está todo correcto, que la posición es válida. Y también tenemos que comprobar otra cosa, y es que efectivamente ese ítem esté suspendido. Pues como bien digo, aquí siempre hay que pensar que el usuario va a ser un pícaro y va a intentar fastidiar el código por todos los lados que pueda. Como si fuera un beta tester de estos raros, que se dedican a encontrar errores. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que asegurarnos también de que el proceso que vamos a tratar está detenido y que el usuario no nos ha dicho que pasemos a segundo plano uno que ya esté en segundo plano. Como ya os digo, si queréis imprimir algo, pues aquí pondríais un else con un printf informando de que ha habido un error y tal. Entonces, si el ground es detenido y el ítem es distinto de nulo, pues ya pasamos a cederle el terminal y hacer todo. Perdón, cederle el terminal no, eso es solo si en primer plano. Tenemos que actualizar el estado y enviarle la señal sigcount. Por lo tanto, primero, vamos, el orden da igual. Le cambiamos el estado a segundo plano.
Como bien sabéis, en ítem lo que se guarda es un puntero a job, entonces no tenemos que hacer ninguna cosa rara, simplemente con esto ya estamos cambiando el valor del ítem que hay dentro de la lista. Y una vez que hemos hecho eso, killPG, que como argumentos tiene el PID, de a quien queremos mandarle la señal, o bueno, en este caso el grupo de procesos al que le queremos mandar la señal, y la señal. Que aquí pone un entero, se puede introducir el número de la señal o el nombre. Entonces, le enviamos a ítem al process group ID de ítem, le enviamos la señal sigcount. Que como veis, en realidad esto no es más que una macro para el número 19, que es el entero que se refiere, es el número de la señal sigcount. De acuerdo, pues lo estamos poniendo en segundo plano y le estamos diciendo que continúe. Por lo tanto, yo creo que el comando bg está ya controlado. Sí, yo creo que no se nos escapa nada. Y ahora el comando fg, que es el más chungo de todos. Y el que hay que darle un poquito más al coco. Vamos a ver. No. Estoy poniendo en el sitio que no es. Es aquí debajo. De acuerdo, pues hacemos lo de siempre, de acuerdo, confirmamos que el comando es el fg. Y aquí hay bastante relación con mg en estas líneas de aquí. Porque, bueno, el tema del argumento del número es todo igual. Lo único es que aquí tenemos que controlar otras cosas distintas. Primero, que ítem sea distinto de null, como en bg. Ya, segundo, a ver, ¿qué hace fg? Fg permite pasar a primer plano un comando que estuviera en segundo plano o suspendido. Fg puede usar como argumento el lugar que ocupa en la lista y tal y que cual. De acuerdo. Pues entonces, cogemos y nos tenemos que asegurar de que el ítem es nulo, es decir, que no es nulo. También que es en segundo plano. No, esto no lo podemos ahorrar por una sencilla razón, ¿de acuerdo? Y es porque en la lista solamente guardamos procesos en segundo plano o suspendidos. Es las únicas dos posibilidades, así que por huevo el ítem que saquemos de esa lista está en segundo plano o suspendido, no hay otra. Entonces a ese ítem, ¿qué tenemos que hacerle? Le tenemos que ceder el terminal, actualizar el estado y enviarle la señal en caso de que estuviera suspendido. Así que en caso de que esté suspendido, que esto es detenido, le vamos a tener que enviar la señal syscount, ¿de acuerdo? Y bueno, pues después hay que cederle el terminal. O bueno, aquí pone que le cedamos el terminal como primer paso. Eso es con la macro setTerminal, que como parámetro recibe simplemente el PID del proceso al que le queremos asignar el terminal. Y esto es muy importante, chicos, y es que como vamos a ponerlo en primer plano, tenemos que seguir a rajatabla la filosofía de nuestra lista. Por lo tanto, hay que borrar el proceso de la lista. Le pasamos el puntero a delete job y eso estaría por ahí listo. Actualizar su estado ground. Su estado ground no hay que actualizarlo, ¿de acuerdo? Porque en nuestra lista ya solamente tenemos esas dos posibilidades
no tiene sentido cambiar su ground a primer plano. Más que nada porque vamos a borrarlo un par de líneas después. De acuerdo, pues uno podría decir, ah, ya está, ya lo he terminado, para adelante. Pues no, porque aquí ocurre una cosa, ¿de acuerdo? Muy importante. Y es que a este proceso le estamos cediendo el terminal aquí. Y es un proceso de primer plano. ¿Qué significa que es un proceso de primer plano? Que tiene que funcionar como un proceso de primer plano. ¿Cómo funcionan los procesos de primer plano? Se hacían el fork, el padre los esperaba y el hijo ejecuta el proceso. Entonces aquí el fork no hay que hacerlo porque el proceso ya está hecho. Es un hijo que ya existe, que se le hizo el fork previamente, pero estuvo en segundo plano. O sea que él como hijo ya existe. Pero aquí no estamos indicando en ningún sitio ni poniendo de ninguna forma que el padre lo espere a que termine. Y eso es un problema, porque si el padre no lo espera y termina, el padre, que en la sentencia esta es cuando recupera el terminal al haber esperado a su hijo en primer plano, no lo va a hacer. Entonces nos vamos a tener un error muy perro, que es el input-output error. Voy a intentar reproducirlo para que lo veáis. Si yo ejecuto el ES, lo ha ejecutado perfectamente, pero cuando usemos el comando fg veréis que va a empezar a dar problemas. Entonces, jobs, pues no hay nada, ¿no? Vamos a empezar a usar los comandos que os digo. Ah, vale, que he puesto xlock en vez de xclock. El reloj está súper bien porque... Otra vez, ya se me ha olvidado hasta escribir. El reloj está súper bien porque permite ver cuándo lo ha suspendido, cuándo no, porque la manecilla, el update 1 es para que esté el segundero y bueno, cuando se suspende el segundero se para. Entonces el terminal no tiene control, ahora lo que vamos a hacer es suspenderlo. Como veis la manecilla se para, o sea, está suspendido. Si ejecutamos jobs vemos que lo tenemos detenido en la lista. Entonces esto está perfecto. Ahora vamos a meter aquí unos cuantos. Y veis que están todos ahí. Ahora vamos a hacer un VG de 3, que es donde está el reloj. Error comando VG no encontrado, se me ha olvidado hacer el continúe. Pero veis cómo el reloj ahora se ha reanudado las manecillas y si hacemos jobs está en segundo plano. Por lo tanto VG está funcionando bien. Y bueno, acaba de terminar un sleep. Ahora si hago jobs se refleja que falta un sleep. Vamos, esto va de maravilla. Se ha terminado el otro sleep, pero ahora como hagamos un FG del xclock van a empezar... Ups, espérate, el xclock está en el 1, pues vamos a hacer FG de nada. Tampoco hemos puesto el continue en FG ni nada, pero bueno, de hecho ni siquiera le ha cedido el terminal, pero esperaos porque eso va a ser por el tema del continue. Pues claro, aquí estamos haciendo un fork con todo esto cuando no nos interesa para nada. Continúe, entonces terminamos con nuestro comandito y continúe. Vamos a hacer ahora otra vez pruebas. Lo suspendemos, jobs está ahí, VG, jobs está ahí en segundo plano, FG, y aquí tenemos el famoso error, input output error, ¿de acuerdo? Pues vamos a resolverlo rápidamente. Tú fuera, ¿vale? Pues lo que os digo, tenemos que esperar a este proceso que le acabamos de asignar primer plano. No podemos coger y hacer un continue, ¿sabes? Y decir, venga, introdúceme otro comando, usuario. No, no puedes hacer eso. Está en primer plano. Entonces, solución sencilla pero fea. Coger las zonas del código del padre en los que se hace la espera y todo eso y hacer un copia y pega aquí enorme dentro de FG. Y al final poner un continue.
solución más pro, por así decirlo, solución más gatuna. Pues cogemos y yo una solución eficaz que encontré era crear una variable que se usaría como un booleano. Esto está mal, ¿de acuerdo? Porque a mí me interesa declararla dentro del main. Primer plano, ¿de acuerdo? Es una variable que la vamos a usar como un booleano. Entonces, aquí la ponemos a true. Esta variable la vamos a usar para indicar que cuando se llega a la zona del padre de aquí, hay un proceso que ya está en primer plano. ¿De acuerdo? La vamos a usar para eso. Ahora explicaré más en detalle cómo lo vamos a hacer. A ver, ¿qué estoy pensando? Por defecto esto va a ser 0, porque al iniciar el terminal es imposible que ya haya un proceso en primer plano. De acuerdo, pues primer plano lo vamos a poner a 1. Y vamos a hacer también otras cosas. Primero, esto no se va a hacer, ¿de acuerdo? Para empezar, entonces, si ya hay un proceso en primer plano, ¿de acuerdo? Si vale 1 es true, entonces, si ya hay un proceso en primer plano, perdón, si ya hay un proceso en primer plano es cuando no quiero que se haga el pit fork. Si no hay un proceso en primer plano, hago un fork. Si no lo hay, ¿qué ocurre? No se hace el fork. Pero aquí ocurre una cosa, pitfork es mayor que 0. Aquí dentro de todo esto se usa la variable pitfork para hacer la espera y eso. Pues tenemos que conseguir que el padre a quien espere sea al proceso que le hemos dado primer plano en FG. Y eso lo hacemos simplemente, tiene que ser una vez que hayamos sacado el ítem, aquí, antes de borrarlo, por ejemplo, haciendo pitfork igual a el process group ID de ítem. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Primero, que esta variable la vamos a como un booleano para indicar si cuando el shell llega a esta zona, tiene que hacer un fork o no. Porque el padre no sabe si al llegar aquí, pues es que antes, o sea, en el código antes, siempre que se llegaba a esta zona era porque el usuario había introducido un comando. Entonces, siempre se hacía un fork. Pero ahora que estamos con los comandos estos especiales, como son el FG, que ya tienen más truquillos, pues yo he encontrado esta solución cambiando un poco el funcionamiento básico del shell, que es básicamente que antes de hacer el fork pregunte si ya tenemos un proceso en primer plano. Entonces, si no hay un proceso en primer plano, hará el fork y todo funcionará de maravillas porque sigue siendo lo mismo de antes. Pero si está en primer plano, o sea, si ya hay un proceso en primer plano, no hará el fork. Y aquí, todas las cosas que antes hacía sobre el hijo que acababa de crear, las va a hacer sobre este hijo, el ítem, porque así lo hemos dicho nosotros. Y claro, esto es muy importante y no se nos puede olvidar. Cuando hace la espera, el padre recupera el terminal, analiza el estado y ahora, pues claro, este proceso que le acabamos de dar, el primer plano, pueden ocurrir otra vez que se ha suspendido o finalizado y aquí nosotros ya tenemos hecho lo que ocurre cuando pasan esas cosas. Pero, muy importante, que una vez que podemos ponerlo después de recuperar el terminal o antes, creo que no influye el orden, muy importante decir que ya no tenemos un proceso en primer plano. O mirad que os digo que para que esto quede mejor, lo ponemos aquí abajo. Ya no hay un proceso en primer plano, eso es lo que estamos diciendo.
para que cuando se vuelva a pedir otro comando no nos dé problemas, ¿de acuerdo? El padre ya tiene que indicar esto, porque si no, con que ejecutemos una vez fg, esta variable se pone a 1 y ya no se vuelve a poner a 0 nunca. Entonces eso tenemos un problema, ¿de acuerdo? El padre tiene que ser el que coja y la vuelva a poner a 0 una vez que haya recogido a ese hijo. Y ahora, cosa importante, tanto en bg como en fg, como en jobs, hacemos consulta sobre la lista, entonces debemos de bloquear y desbloquear la famosa señal. Yo lo voy a hacer dentro de todo el comando. Ya os digo que vosotros podéis, si queréis, ir perfilándolo y hacer los bloqueos y los desbloqueos en zonas más críticas del código, pero como comprenderéis, yo me quiero centrar en que el código funcione más que en el diseño y demás. Ahora, muy importante también, en FG no hacemos un continue, por lo que os he estado diciendo. Si hubiéramos hecho el copia y pega de toda la zona esta del padre en FG, pues entonces sí pondríamos al final un continue para que se le solicite un nuevo comando al usuario. Pero como estamos haciendo esta triquiñuela bastante interesante, pues necesitamos toda esta zona de código y bueno, una vez que se haya ejecutado todo esto, pues termina. Todos los bloques IFEL se terminan y se vuelve a solicitar un comando. Así que vamos a hacer la última prueba y esperemos que vaya todo bien y no tengamos ningún problema. Entonces, comandos como lspwd son comandos normales, funcionan perfectamente en primer plano. Después, un comando erróneo también funciona bien. Ahora voy a hacer cd de 2 puntos. Y ahora si hago un pwd, en el último pwd que hice estábamos en shell gatpack y ahora estamos en shell. Hemos ido al directorio de arriba, así que cd funciona bien, logout funciona bien. Esperaos, esto voy a poner así. Y bueno, vamos a empezar a... Vamos a hacer... A ver, espera. No sé muy bien. Vale, sí. Vamos a probar el FG primero. A ver. Xclock update 1, ¿de acuerdo? Lo tenemos en primer plano. Se mueve el segundero. Lo suspendemos. Se para el segundero. Jobs. Lo tenemos en detenido, ¿de acuerdo? Metemos un sleep. Otro sleep. Jobs. Están los tres. Los sleep en segundo plano. Este detenido. BG3. Se reanuda por donde debería de ir. El segundero se mueve. Jobs. Está en segundo plano. FG3. Perdemos el terminal. Sigue moviéndose el segundero. Un comando sleep acaba de terminar. Esto, chicos, va perfecto. Lo volvemos a suspender. Se para el segundero. Termina otro sleep. Jobs. FG. Sigue detenido. BG. Recupera. Jobs. Segundo plano. Yo creo que esto va muy bien. FG, perdemos otra vez el terminal. Se lo está quedando el reloj. Vamos a hacerle un control C. Muere. Jobs, no hay nada. Ahora voy a coger y voy a poner, como veo que vamos muy bien de tiempo, voy a hacer esta prueba, ¿de acuerdo? Que se supone que es una prueba muy importante y bueno. 3 procesos en background. A ver, esperaos, ¿cómo hago yo para...? Uf. No lo veo, no lo veo. No lo veo, vosotros lo vais a ver menos. Vamos a ver. A ver. Vamos a hacer esto un poco más chico. Vale, así. Entonces, un sleep de 20, 10 y 30. Ay, no tengo el control del terminal, lo he hecho sin la persona. He puesto un save sin querer. Detenido, espera, lo voy a lo quito. ¿Lo veis? Sí, esto ya funciona como un terminal, ¿eh? A ver, uno de 20.
otro de 10, otro de 30. Jobs, están los tres en segundo plano corriendo y se supone que cuando notifique que ha terminado uno hacemos otro jobs, ¿de acuerdo? De acuerdo, termina otro, efectivamente. ¿Y el otro va a terminar o no va a terminar? Ah, ahora mismo acaba de terminar. De acuerdo, ahora hacemos un PSU. Y efectivamente no hay ningún proceso que se haya quedado colocado en ningún sitio. Está todo perfecto. De acuerdo, vamos a hacer esta prueba de aquí. Aunque no sé muy bien de qué va. Ojo, lo que cuesta pillar la esquinita de la ventana. Hay que comprobar también que vuestro shell detecta bien cuando se bloquea un proceso que está en segundo plano, como en el siguiente ejemplo, que se lanza cat. Qué casualidad, ¿eh? El segundo plano y como intenta leer del terminal y no lo posee, recibe la señal sí, se suspende, vuestro shell lo debe detectar y registrar en la lista de trabajos, con FG lo ponemos en primer plano, comprobamos que, bueno, cat ampersand se ejecuta en segundo plano, pero dice que ha suspendido su ejecución, perfecto. Jobs está detenido. Ahora hay que hacer FG. Sí, perfecto. Control C, fuera. Bueno, pues creo que no hay más pruebas, ¿no? Vale, bueno, pero esas pruebas yo creo que hacedlas vosotros, ¿de acuerdo? Porque yo creo que va a pasarla sin problema alguno. Pues esto ha ido genial, ¿de acuerdo? Ahora, lo que había estado viendo... Vaya, he cerrado el terminal. A ver. Había estado viendo... Espera un segundo. Mirad, si yo pongo sleep 5, segundo plano, sleep 3. Mirad, yo estoy en el prompt, ¿vale? Pum, ha terminado y mirad lo que pasa. Se queda con un salto de línea, no vuelve a pedir otro comando. Y si yo introduzco un comando, en realidad lo está leyendo, ¿vale? Si yo pulso intro, lo va a ejecutar. El tema es que, ¿eso por qué ocurre? Eso es un tema, le pregunté al profesor y según él no pasaba nada. Entonces, no creo que haya problema. Pero eso ocurre porque en esta zona de aquí no bloqueamos la señal. Y como no se bloquea la señal, si getCommand está haciendo la lectura de la entrada, esperando que el usuario introduzca un comando y se ejecuta el manejador porque ha saltado syschild, luego cuando vuelve a esta parte del código no hace el printf de comando, sino que vuelve a la sentencia en la que esperaba un comando. Entonces la solución es bloquear en esta zona o bloquear en el getCommand la señal syschild, pero eso va a provocar que los procesos en segundo plano no nos notifique el manejador de que han terminado mientras esperamos un comando. Hasta que no se pulse el intro, no se va a mostrar. Entonces, pues bueno, yo creo que esto ya está muy bien. Funciona con lo básico, con todo lo que se pide. Ya vosotros yo creo que ya deberíais de tener un nivel de entendimiento del shell bastante bueno como para empezar a implementar vuestras propias mejoras, cambiar cositas y demás. Y nada, me voy a ir despidiendo y la ampliación no la voy a hacer a menos de que yo por mi propia voluntad la haga para mejorar, porque la entrega es hoy mismo y para hoy no la voy a hacer. Así que a menos que yo después cuando estemos más relajados, me ponga a hacerlo, no haré los vídeos. Y es bastante improbable, voy avisando. Así que nada, espero que os guste mucho y bueno, si os ha gustado mucho, darle a la mano arriba y bueno, lo típico, ¿no? Que se dice por aquí. O me dejáis algún comentario bonito. Y nada,
el gato volverá. Seguramente volverá en un futuro. Así que nada, chavales, muchísima suerte y ya nos vemos. Adiós.